Jueves 15 de diciembre de 2016. Preestreno de Xmile en los cines Lis de Valencia. Abdelatif Huidar, actor protagonista del cortometraje. Es bonito estar en una historia que empieza siendo una cosa humilde y va creciendo y creciendo y va adquiriendo como nuevas dimensiones. Y Xmile es un poco una historia así, ¿no? Empieza como una historia de ciencia ficción y se acaba convirtiendo en una historia que pretende llegar a los que habitualmente nadie quiere llegar. Entrada de los cines Lis. El equipo se dispone a recibir a los asistentes. Carlos Gutiérrez, propietario de Yum Studios. Hoy se estrena la película aquí en el cine. Es impresionante unir ciegos, sordos y un colectivo que muchas veces está en el silencio, como los sordociegos. Los intérpretes para personas sordociegas signan en la palma de su mano. El público empieza a llegar a la sala de cine. Antes de pasar, prueban unos chupitos de colores llamativos que luego aparecerán en pantalla. Belén Boronat, jefa de la unidad comercial de Once Valencia. Esto es la forma de demostrarle al público en general que cualquier persona, independientemente de la discapacidad que tenga, con cualquier tipo de adaptación es capaz de llegar al cine y espero sinceramente que sirva de referencia para otras muchas personas que se dedican al mundo del espectáculo, porque hay público esperando que haya gente con esa sensibilidad que se dirija hacia ellos. Al evento asiste gran parte del equipo, que se mezcla con el resto de presentes a las puertas de la sala 6 de los cines Lis. Los espectadores comienzan a entrar. Mientras hacen cola, algunas personas sordas conversan en lengua de signos. 2 personas ciegas van con su perro guía. Fidel David, diseñador del vestuario de Xmile, y José. ¿Qué? ¿Tú primero? No, tú. No, tú primero. Vale, no sé, esto ha sido una experiencia como súper gratificante porque nunca había valorado realmente pues toda la cantidad de tejidos que uso para hacer algo, porque lo hago desde mi sentido de la vista, por así decir. En una, por ejemplo, he visto las piernas, las medias de red, esas que llevaban. ¿Y eso es lo que más te ha llamado la atención? Sí. ¿Por qué? Adivina. ¿Es una chica? Al lado de una chica. A ver, ¿dónde hay chicas? Miguel Ángel Font, director de Xmile. Mira, pues Ana, ¿nos importa que pase y José se sienta aquí? Aquí, entre 2 chicas. Todo rodeado. Joder. Habla en lengua de signos. Hola y gracias a todos, ¿no?, por venir. Lo que vamos a proponer ahora es un paso un poco especial, ¿vale? Xmile es un proyecto que es una muestra de que se puede hacer cultura no accesible, sino de diseño universal, porque todo lo que vais a vivir aquí lo vais a vivir todos juntos, sea vuestro canal sensorial el que sea. Pilar Sánchez, profesora. Bueno, primero era una experiencia única, estaba claro, y me ha gustado muchísimo la primera parte, la de los ojos cerrados, porque realmente es percibirlo todo sin ver. Me ha encantado las descripciones, me ha encantado la combinación de los olores con los sonidos. He vivido más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Bueno, pues la verdad es que es una experiencia muy intensa, porque hemos visto el corto primero con la audioguía y después hemos abierto los ojos y lo hemos visto. Entonces, la primera parte te da toda una posibilidad de imaginar, y el tema del olor completa la historia, ¿no? Porque hay alguna olor así como muy... alguna muy fuerte y alguna muy agradable, no sé. Yo lo único que puedo decir es que es una experiencia que no hay que perderse, y daros las gracias por habernos dejado participar en ella. La proyección termina y el público sale para acceder a la exposición del vestuario y elementos del cortometraje. Tocan los vestidos, las prótesis y otros objetos. Las personas ciegas leen textos en braille sobre el proyecto. Nuria Cidoncha, empresaria. Tener los 5 sentidos para poder esta película es fascinante.
Amparo García, presidenta de Sordos 2000 Valencia, y Mónica Díez, secretaria de Sordos 2000 Valencia. Hablan signando. Ha sido una experiencia nueva, muy original, y nos hace pensar sobre el futuro, que quizá pueda ser así. Los subtítulos están bien, los colores van enlazados con cada actor, con cada personaje, y además hemos recibido mucha información extra con la voz en off que estaba entre paréntesis. Alba Cudé, de Territoria Audesc, y David Cabezas. Me lo he imaginado a la perfección, los implantes, el vestuario, incluso los gestos de los protagonistas, todo. La música me ha encantado mucho, la verdad que es un proyecto que yo creo que es el principio de algo que puede seguir habiendo muchísimos, y ya no cortos, sino películas, porque el corto se ha quedado muy corto, se nos ha hecho muy corto, la verdad. Venga, X-Mile, la de 3, 1, 2 y 3. Desde el equipo de X-Mile queremos dar las gracias a la Federación Kalsikova y a Bacos H por apadrinar este preestreno tan importante para nosotros, y también a Hawaiika por hacer esas bebidas exóticas que hemos podido probar, Olorama con esos olores que creo que no han dejado indiferente a nadie, y bueno, a los Cines Lis, y representando a Luismi, que ha sido el proyeccionista que ha hecho que toda la proyección funcionara perfectamente, ordenada, y que todo el mundo creo que se pudiera ir satisfecho y con una experiencia positiva, así que estamos agradecidos y esperamos vernos pronto. Fundido a negro y títulos de crédito, con imágenes grabadas por algunos asistentes al evento. Bueno, el corto ha sido una maravilla. Hemos disfrutado de oler mientras sonaba la película, mientras se proyectaba la película. Por suerte a ningún personaje le huelen los pies, porque imagínate... Hombre, el último olor han dicho, no huele a menta, digo, pues no, porque yo, ¿qué quieres que te diga? Una flor. ¿Una flor? Es verdad, el olor de una flor, yo la he olido, sí. Creo que la gente se ha quedado con ganas de más. De hecho, algunos han hecho más cola que han visto película, es decir, vamos a secuestrar a Miguel Ángel y vamos a obligarle a escribir ya... La segunda parte. X-Mile 2.